Bien, dentro de las estructuras condicionales, en muchas situaciones podemos encontrarnos con problemas en los cuales el número de alternativas a evaluar sean pues más de 2, 3, 7, incluso podrían ser 10 o 12. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando tengamos problemas en los cuales la cantidad de alternativas a evaluarse sean más de 4 o 5, pues hacer o solucionar dicho problema haciendo uso de la estructura condicional si se nos tornaría bastante complejo. ¿Por qué? Porque si recordamos los programas anteriores, al evaluar dos alternativas, podríamos solucionarlo con una estructura if. Si tuviéramos tres alternativas, entonces ya haríamos uso de las estructuras anidadas, es decir, un if dentro de otro if. Pero, ¿qué pasaría si fuesen 5, 6, 7 o más? ¿Se podrían solucionar con las estructuras condicional if? Sí, claro. Pero ¿cuál sería el inconveniente? El inconveniente sería pues en que las líneas de código serían bastante extensas. Entonces cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, pues podemos hacer uso de otra estructura, de una estructura selectiva que es que permite evaluar una expresión y de acuerdo a esta poder pues ejecutar ciertas acciones al ser igual a una de las opciones, ¿no?, que vendrían a ser nuestras alternativas. Esta estructura es la estructura switch. Entonces vamos a escribir nuestro programa y vamos a explicar su funcionamiento. Numeral include iostream, numeral include iostream. Declaramos nuestra librería. Ahora definamos el nombre del espacio std. Declaremos nuestra función principal y retornemos un valor. Muy bien. Vamos a plantear el siguiente programa. Haciendo uso de los comentarios, pues vamos a poner el siguiente ejemplo. Realizar un programa que permita el ingreso de un número entero. Si el valor está comprendido entre 1 a 7, mostrar el nombre del día al que corresponda. Es decir, si el valor es 1, entonces mostrar lunes. 2, martes, etcétera. Entonces, lo que se nos está proponiendo es, pues, en este programa, es que debamos ingresar un número entero, y si el valor de este número se encuentra entre 1 a 7, imprimir
el nombre del día al que corresponda. Si es 1, será lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves y así hasta llegar al valor 7 que sería domingo. Entonces, primero vamos a declarar variables. Necesitamos una variable entera con el nombre de, y ahora vamos a ingresar o leer el valor. Entonces, a través de la función cout, ingrese un número. Entre paréntesis vamos a poner del 1 al 7. Y a través de la función cin vamos a leerlo y almacenarlo en la variable d. Muy bien, entonces ahora tendríamos que evaluar el valor de d y mostrar el nombre del día equivalente. Ahora bien, inicialmente vamos a tratar de implementarlo recordando el uso de la estructura si. Si día o d es igual a 1, entonces cout mostrar lunes. Ahora, si día no es igual a 1, queda que sea 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Entonces, a través de un else, de un si no, implementaríamos la siguiente prueba de condición. Si d es igual a 2, entonces si es verdadero, cout martes, punto y coma. En caso contrario, si no, podría ser 3 al 7. Entonces descartamos la siguiente expresión. Si día es igual a 3, si es verdadero, cout miércoles, punto y coma. Si no, volvemos a comprobar. Si día es igual a 4, si es verdadero, cout jueves. Si no, si día es igual a 5, cout viernes. Si no, cout, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Todavía no podría poner directamente porque me quedan evaluar con el valor 6 y el 7. Entonces, una prueba de condición más. Si día es igual a 6, si es verdadero, cout sábado. Y si no, vendría a ser domingo, ¿no? Pero sería bueno en todo caso aquí implementar otra evaluación. ¿Por qué? Porque al momento de ingresar el valor, el usuario, si bien es cierto, se le anticipa de que estos datos tienen que ser del 1 al 7, pero él podría poner pues un valor 10, 15 o incluso un valor negativo. Entonces, ¿cómo respondería o cómo debería responder nuestro programa si es que el usuario ingresa un valor que no sea del 1 al 7? Entonces es por eso que aquí necesitaríamos implementar de una estructura condicional más. Si día es igual a 7, entonces si es verdadero, cout
imprimimos domingo, y si no, en este caso, es decir, si no ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, para cualquier otro caso, ponemos un cout y le indicamos valor no válido. Es decir, es un valor el cual no nos representaría ningún dato dentro de esta evaluación. Entonces, este vendría a ser el programa. Bueno, a simple vista se darán cuenta que lo solucionamos con una estructura condicional if, pero por la forma, digamos, de dicha estructura, pues es bastante extenso. Es bastante extenso. Entonces esa es una de las características que tiene implementar o solucionar los problemas con la estructura así cuando tenemos muchas alternativas. Pero esta sería una solución válida. Entonces vamos a ejecutarlo para ver el resultado. Vamos a compilar y ejecutar. Nos solicita que inicialmente le asignemos un nombre a nuestro programa. Vamos a ponerle ejemplo 6. Guardamos. Ajá, a ver. Ok, acá hay un error porque hay unas comillas que están fuera después del punto y coma. Y recuerden que el punto y coma es el final de la instrucción. Entonces lo borramos. Nuevamente lo vuelvo a ejecutar. Ok, perfecto. A ver. Nos solicita que ingresemos un número. Bueno, aquí vamos a corregir esto. Cerremos. Todavía sigo escribiendo con los acentos y no me están mostrando de la forma que quisiera. Pero bueno, esas son cuestiones visuales que no influyen en la ejecución de nuestro programa. Pues vamos a ejecutarlo otra vez. Ahora sí. Nos solicita que ingresemos un número. Vamos a ingresar el valor 3. Presionamos Enter y nos dice que 3 es igual a lunes. Ajá. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué está pasando esto? Quizás algunos, voy a cerrar esta ventana, quizás algunos ya se habrán podido dar cuenta de cuál es la razón de este problema. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de que no siempre aprender un lenguaje de programación es entender cómo funciona, sino también es válido ir identificando pues cuando se presente un problema pues a causa de qué se ha presentado y cómo solucionarlo? La razón de este problema es que en el lenguaje C o C++, las comparaciones, cuando se hace una comparación de una variable, no lo podemos hacer usando el signo igual. Es decir, usar el signo igual, pero no solo uno. Porque cuando empleamos un signo igual, esto, si ustedes recuerdan, equivale a una operación de asignación. Entonces, cuando d igual a 1, significa que le estoy asignando el valor de 1 a la variable d. En este caso, yo no necesito asignarle el valor a la variable, sino necesito hacer una comparación. Para comparar, pues se deben poner los dos signos iguales. Entonces, en todos los casos donde la expresión lógica necesita compararse, pues deben ir con los dos signos iguales. Entonces vamos a corregir esta situación y vamos a volverlo a ejecutar. Entonces, ¿y por qué no nos salió errores? Pues porque en realidad el compilador, bueno, en el proceso de compilación, Dev C++ no está considerando que es un error, porque al ponerle un igual, le estamos efectuando una operación de asignación. Entonces lo interpreta pues como una asignación, pero dentro de la ejecución no nos va a presentar los valores que serían los correctos. Entonces ahora sí, después de haber explicado que en el caso de las comparaciones debemos poner el doble signo igual cuando se trate de igualar, entonces vamos a volverlo a ejecutar. Hacemos clic, se ejecuta el programa. Pues vamos a ingresarle el mismo valor de hace un momento, ponemos 3, presionamos Enter y nos dice que es miércoles. Muy bien,
Presionamos Enter, lo volvemos a ejecutar, pues ahora ponemos 1 y sale lunes. Si lo volvemos a ejecutar y ahora ponemos 7, pues saldrá o obtendremos el valor domingo. Entonces, es válido solucionar este problema utilizando las estructuras, ¿sí? Claro, ahí está, y ustedes lo han podido observar. Pero cuando tenemos pues muchas alternativas, es bastante extenso el código que se implementa. Para estos casos, existe una estructura que es la estructura switch, que ahora lo vamos a aplicar, lo vamos a explicar y se van a dar cuenta que su implementación va a hacer que nuestro código sea mucho más simple y con una estructura más corta. Entonces seleccionamos todo el proceso de evaluación y vamos a eliminarlo. Entonces, esta estructura se llama la estructura switch, o algunos lo conocen como el switch. Esta estructura, entre paréntesis, va a evaluar la variable de la cual queremos saber qué valor tiene, y dependiendo de esto, en base a las alternativas o a sus opciones, ir mostrando o ejecutando ciertas acciones. Entonces, en este caso, nuestra variable que se evalúa es la variable D. Abrimos llaves, entonces ponemos estructura switch evalúa la variable D. Esta variable D puede tomar varios valores. En el caso nuestro, los valores con los que vamos a trabajar o evaluar son del 1 al 7. Entonces, dentro de la estructura vamos a evaluar la primera opción o la primera alternativa. Esto lo trabajamos con la palabra reservada case, caso. En caso de que el valor de D sea 1, que representaría al primer día, ¿qué va a pasar si es que el valor de la variable D es 1? ¿Qué es lo que va a suceder? Cout, queremos que nos muestre el nombre lunes, porque el valor sería 1. Ahora, una vez ejecutado esta instrucción, en el caso que el valor de la variable D sea 1, una vez que se ejecute, que se muestre, necesitamos terminar la estructura o la ejecución de esta del switch. ¿Por qué? Porque en la siguiente línea estaríamos evaluando el siguiente valor, que sería 2. ¿Qué va a pasar en caso que el valor de D sea 2? En ese caso, cout sería martes, punto y coma. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que el valor de D sea 1. Entonces, si el valor de D es 1, entonces estaría ejecutando esta alternativa, porque sería igual. ¿Qué es lo que pasaría? Se mostraría el mensaje lunes. Ahora, pero ya no debería seguir evaluando los demás valores. Entonces, necesitamos que haya un rompimiento o una finalización. Y para conseguir esto, vamos a implementar la función break. Entonces, si se ejecuta esta instrucción, al finalizar con el break estaríamos terminando la estructura switch y retornando el valor con el cual se estaría finalizando nuestra función principal. Entonces, como parte de la estructura, hay que poner el break al final de cada una de las opciones o alternativas que se evalúan. Entonces continuemos para el siguiente caso. Sería cuando el valor sea 3, cout miércoles, punto y coma, y terminamos con el break dicha alternativa. Podemos copiar esta línea para terminar el proceso de una forma más rápida, seleccionando, haciendo clic con el botón derecho y eligiendo la opción copiar. Muy bien, de ahí nos vamos a la siguiente línea, clic con el botón derecho, pegar, seguimos, pegamos nuevamente,
Ahí tendríamos 5, nos faltaría 2, pegamos y 1 más para tener las 7 alternativas. Entonces sería 4 para la siguiente, la opción cuando el valor sea 4. El nombre sería ahora jueves. Para el siguiente valor sería 5. Valor, nombre, viernes. Para el valor 6 sería sábado. Y el último sería 7, que sería domingo. Listo. Ahora bien, ¿se acuerdan en el programa anterior, cuando lo implementamos con la estructura condicional sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que el usuario ingresa un valor que no esté comprendido en el rango de 1 a 7, que son las opciones que estamos evaluando y por lo tanto mostrando el nombre del día al que pertenezca? En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, como parte de la estructura del switch, ¿qué sucede o qué quisiéramos que se ejecute en el caso de que el valor que se ingrese para la variable no sea igual a ninguno de los listados en las alternativas, es decir, como parte de la estructura? Bueno, para esto tenemos la línea default. ¿Qué significa default? Si en el default nosotros mostramos un mensaje a través del cout diciendo valor ingresado no es válido, punto y coma, aquí ya no habría necesidad de poner un break. ¿Por qué? Porque al ser la última línea de la estructura, pues estaríamos finalizando dicho proceso. Por eso es que no iría el break. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el caso default, en el caso de que D no sea igual a ninguno de estas alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Mostrar el mensaje, valor ingresado no es válido. Y bueno, se sobreentendería, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario, por ejemplo, ingresa 9? Entonces 9 no es igual ni al 1, ni al 2, ni al 3, a ninguno de estos valores que están dentro de nuestras opciones. Entonces en ese caso, ¿qué debe pasar con 9 cuando ingresa el usuario? Pues debería presentarse un mensaje indicando de que ese valor no es válido. Lo mismo sucedería si es que el valor ingresado fuese un valor negativo, por ejemplo -2. -2 no es igual a ninguno de estos valores o de estas opciones. Entonces en ese caso, ¿qué deberíamos mostrar? Con el valor -2, valor ingresado no es válido. Entonces, ahora vamos a proceder a ejecutarlo. Como ustedes pueden notar, a simple vista, esta estructura evalúa la misma cantidad de alternativas que lo hicimos con el if, pero a simple vista se pueden dar cuenta de que el tamaño o las líneas que se escriben para su implementación son más pequeñas o más cortas, con lo cual nos beneficia pues a la hora de programar. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, ahí tenemos. Ingrese un número, pues vamos a poner el 2 y nos indica martes. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a poner ahora, por ejemplo, el valor 6. Nos dice sábado. Lo volvemos a ejecutar. Le ponemos, por ejemplo, 5 y nos sale viernes. Entonces, vamos a cerrar. Está la ventana de los resultados de compilación. Y entonces, esta es una estructura, la estructura switch, es una estructura que nos va a simplificar y nos va a ayudar mucho cuando nuestros programas necesiten evaluar una condición y que esta condición pues tenga varias alternativas. Entonces, el uso de esta estructura se adapta mejor cuando estas condiciones tengan que evaluar varias alternativas o varias opciones. Entonces,
Esto es lo que hemos querido mostrar en este video. Ya en los siguientes veremos algunos otros ejemplos en los casos que haga referencia a la estructura switch.